Bueno, el ejercicio es encontrar la ecuación reducida o la ecuación canónica de la elipse cuya semidistancia focal es 5. Semidistancia focal igual a 5, con centro en el origen y con constante k igual a 26. Con eso tenemos que encontrar la ecuación canónica o la ecuación reducida, que como ya habíamos visto era x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido a b cuadrado es igual a 1. También tenemos que encontrar las partes fundamentales o características. En este caso son el eje mayor, los vértices del eje mayor, que los conocemos como A y A', el eje menor y los vértices del eje menor o B y B', los focos, y por último representarla o graficarla. Entonces, como habíamos visto en la clase del día del 9 de septiembre, habíamos visto que la constante k de la elipse es igual a 2a, es lo que permanece. Entonces, ya que tenemos que 26 es igual a la constante, tenemos que a es igual a 13. Ahora nos recordamos de la ecuación fundamental que relaciona A, B y C, o sea que relaciona el semieje mayor, el semieje menor y el semieje focal, que es A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces ya tenemos A es 13, entonces tenemos 13 al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces hay que ver de toda esta información que tenemos acá, ¿dónde podemos sacar B o C? Y la respuesta es en el hecho de que tenemos una distancia focal. Y aquí creo que lo dije, pero no lo escribí. Es una semidistancia focal. Semidistancia focal de 5. Cuando hablo de semidistancia focal me estoy refiriendo a la distancia que existe entre el centro y uno de sus focos. Foco 1, foco 2. Cuando hablo de distancia focal me refiero a la suma de las dos distancias entre el centro del foco 1 y el centro del foco 2. Eso es la distancia focal entera. Mientras que la semidistancia focal es 5. Por lo tanto, si estamos en el origen, como nos dice acá, tenemos que esta coordenada del foco 1 está en 5,0. Y la del foco 2, menos 5,0. Ahora eso significa de que nuestra semidistancia focal es c igual a 5. Eso significa de que tenemos que c es igual a 5. Entonces tenemos 13 al cuadrado es igual a b al cuadrado más 5 al cuadrado. Lo que nos da que b es igual a la raíz cuadrada de 13 cuadrado menos 5 cuadrado. Eso nos queda como la raíz cuadrada de 144, lo que nos da que b es igual a 12. El que tengamos que b es igual a 12, pues ya tenemos cuánto vale a, que vale 13, cuánto vale b, que vale 12, y cuánto vale c, que vale 5. Entonces con eso podemos saber de que el vértice mayor tiene coordenadas finales, donde está el vértice mayor, vamos a tratar de dibujarlo lo más exacto posible. Esto sería 13,0, porque sabemos de que el semieje mayor mide 13, entonces la distancia entre C y el vértice del eje mayor es A, para que la distancia total del eje mayor sea 2A. Entonces tenemos 13,0, del otro lado tenemos
menos 13,0. Y al tener b igual a 12, significa que el eje menor, que es b, tenemos que vale igual a 12. No nos va a quedar el dibujo bien porque está muy corrido para abajo, pero vamos a hacerlo lo más cercano posible. Entonces aquí tenemos 12,0 y abajo en algún punto tendríamos menos 12,0. Entonces a la hora de hacer la elipse tendríamos que ajustar esto. Esto solo es un dibujo. Aquí queda acá. Si se dan cuenta, no voy a poder ajustar el punto de abajo, aunque ya saben que es menos 12,0 y se dan cuenta que la elipse va mucho más para abajo. Entonces tendríamos esto acá, y tendríamos la forma de la elipse que sería así. Entonces ahí tendríamos la elipse. Entonces habríamos encontrado cuáles son los coordenadas del eje mayor, el eje menor, el eje mayor, el eje menor, los focos, las representamos y encontramos sus partes importantes que podríamos decir, podrían preguntarme cuánto mide el eje mayor. Y me tengo que recordar que el eje mayor es igual a 2A. 2A es la distancia que existe entre el centro y uno de los vértices más la distancia entre el centro y el otro vértice. Entonces, ¿cuánto mide el eje mayor? 26. ¿Cuánto mide el eje menor? 12 más 12, 24. ¿Cuánto es la distancia focal? 5 más 5, 10. Entonces tendríamos una elipse que cumple estas características y a partir de darnos la distancia focal y darnos una otra variable, que en este caso constante, que es la constante de la elipse, podemos encontrar todos los puntos característicos de la elipse y graficarla. Algo más que me podrían preguntar es cuál es la excentricidad. Entonces tengo que recordarme de la forma de la excentricidad, que habíamos visto que es C partido A. Entonces tenemos que la excentricidad es C, que es la semidistancia focal, 5, dividido A, que es el semieje mayor, que tenemos que es 13. Entonces tenemos 5 partido 13. Esto me da 0.38. Y aquí podemos sacar otra información. Obviamente esto que hicimos acá, la representación gráfica, es un dibujo a mano alzada y con los valores no exactos. Si nosotros tratáramos de graficar esta elipse en GeoGebra, nos daría algo muy parecido a un círculo, o que a simple vista, entre yo más regrese o encoja el ángulo de visión y yo lo vea desde más lejos, entonces yo voy a ver que parece una circunferencia. ¿Por qué? Porque está más cerca de 0 que de 1. Entonces, esto es otra información que me pueden pedir, la excentricidad. Y por último, ¿cuál es la ecuación canónica? Yo tengo que es x cuadrado partido a cuadrado y sé que x cuadrado es una variable, a cuadrado es 13 al cuadrado, 169, más y cuadrado partido b cuadrado, que es 12 al cuadrado, 144, igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de la elipse. Y esto es lo que básicamente tenemos. Sabemos que no es una circunferencia porque no tiene la ecuación general de una circunferencia, pero sí podemos ver de que a simple vista, entre más lo retrocediéramos, cada vez creeríamos de que es una circunferencia. Entre más nos acercamos nos damos cuenta que la excentricidad, aunque es 0.38, no es 0 para poder ser una circunferencia, por lo tanto tenemos una elipse con excentricidad 0.38, con focos en menos 5 y 5, eje mayor 12, si se dan cuenta acá, eje menor 12, eje menor menos 12, eje mayor 13, eje mayor menos 13, y ahí está comprobado.